Luego de la etapa de investigación que estuvimos estudiando en el video en precedencia, tenemos que decir necesariamente que pasamos al cierre de la investigación y a la evaluación. ¿A la evaluación de qué? Pues de la investigación. Para ello es necesario ubicarse en los artículos 220 a 224 de la Ley 1952 de 2019 y empezar a mencionar entonces que, en lo que les explicaba inclusive en videos también anteriores, cuando estamos bajo la nueva disposición normativa, bajo este Código General de Disciplina, entonces nosotros encontramos que hablamos de unos alegatos precalificatorios. ¿Qué significan ellos? Que una vez se llega al cierre de la investigación, se va a correr traslado a la persona investigada, ¿sí?, por 10 días. ¿Para qué? Para que previo a la evaluación de la investigación, previo a esa labor que va a hacer el disciplinador de entrar a investigar, de entrar a evaluar, perdón, lo que se ha investigado, pues uno tiene la posibilidad, como investigado o como defensor, pues tiene la posibilidad de presentar las alegaciones que en ese momento quiere exponer. Mencionaba entonces en videos en precedencia que bajo los presupuestos de la Ley 734 del 2002 no existía este momento precalificatorio, no existían esos entonces alegatos previos a evaluar y a resolver la investigación. Aquí sí, básicamente, ¿por qué? Porque nosotros ya hablamos en esta nueva disposición normativa de una etapa subsiguiente que es la del juzgamiento. Y esa etapa del juzgamiento, como vamos a ver, también tiene su propio momento, su propio escenario para entrar a alegar de conclusión. Entonces, se tendrán esos 10 días para presentar las alegaciones, insisto, hasta ese momento, que son precalificatorios, antes de cualquier situación, antes de cualquier calificación. Ahora bien, ¿qué hace el fallador en esta etapa? Simplemente lo que hace es evaluar las pruebas que hasta ese momento se han logrado recaudar. Una vez evaluadas las pruebas, contrastadas con las circunstancias de hecho o los episodios fácticos con los que se ha encontrado el investigador, entonces lo que nosotros hacemos o lo que hace posteriormente es formular ese pliego de cargos, que ese pliego de cargos desde luego significará que pasamos a esa etapa del juzgamiento, obviamente habiendo escuchado los alegatos conclusivos de los que hemos referido. Ahora bien, la otra decisión que se puede adoptar, como ya es tradicional, es que por el contrario se emita un acto administrativo de orden de archivo, o una decisión de orden de archivo, digamos en términos generales, cuando se trate de decisiones. Entonces, esa decisión de orden de archivo pues implicará que el proceso termina allí. Lo que quiere significar es que el proceso termina ahí, ya no hay más hacia dónde continuar. Esa decisión también ha de significar entonces que el proceso culmina en ese momento. ¿Qué pasa entonces a partir de ahí? Lo que acontece es que se emite una decisión de citación, audiencia y formulación de cargos. Es decir, determinó el sancionador, el investigador, que había que, o que hay mérito suficiente para pliego de cargos, entonces citan a la audiencia. ¿Para qué? Para que en esa audiencia, además que de formulación del pliego de cargos, pues esa decisión que se adopta o esa citación que se hace ya lleva en sí luego todo el cuerpo argumentativo que se va a exponer como pliego de cargos. Incluso la norma menciona que contra ella no procede recurso. Recuerden que cuando hay actos administrativos o decisiones frente a las cuales no procede recurso, inclusive en la escena judicial, pues son decisiones que son de mero trámite, que dan paso de una fase a otra y que no resuelven, digamos, nada de fondo. En ese auto menciona el artículo 223, por el que se va a citar a formular cargos, debe contener lo que está dispuesto en el artículo 223. Voy a precisar rápidamente de aquí sí de manera textual lo que ese artículo 223 ha querido disponer. Entonces, insisto, esa decisión mediante la cual se cita la audiencia debe contener, para efectos de la defensa del disciplinado y del conocimiento de lo que ahí se ha resuelto, como es común, la identificación de las partes, la denominación del cargo de la función, la descripción y determinación de la conducta investigada con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, el contexto fáctico de hecho que circunda la situación, pero en adelante está lo más interesante. Las normas presuntamente violadas, el concepto de la violación implica que debe haber un trabajo riguroso de
qué disposiciones legales se consideran transgredidas con lo que hasta ahora se tiene investigado en la conducta presuntamente disciplinable o disciplinaria del servidor público que se está investigando. Luego viene algo todavía más destacable y es el análisis, y resaltemos esto, de la ilicitud sustancial, dice la norma del comportamiento, diríamos de la conducta. ¿Por qué digo resaltar? Porque en el derecho disciplinario el componente más importante para su análisis es la ilicitud sustancial. Ello nos ha de recordar que no toda conducta disciplinaria necesariamente tiene como consecuencia la sanción disciplinaria. ¿Por qué? Porque se analiza desde la ilicitud sustancial de la conducta y además también desde una esfera de la perturbación a los fines del derecho, a los fines de la función pública, a los fines del ejercicio público y a los fines mismos del ejercicio de la función pública. El buen servicio, el servicio óptimo que debe prestar la administración, se afecta o no. Luego vendrá, como es común, un análisis de la culpabilidad. Luego vendrá también un análisis de las pruebas. Es esencial que se analicen las pruebas para saber si son determinantes para la argumentación o estructuración de ese pliego de cargos que se considera realizar. Luego una exposición fundada de los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Ya en otro momento podremos analizar esa ponderación o esa valoración que se hace de la gravedad o levedad de la falta, incluso a la luz de los títulos disciplinarios, la culpa y el dolo, como contextos dentro de los cuales se pueden enmarcar. Pero por ahora implicará que ese es el análisis que debe hacer quien está adelantando o pretende exponer ese pliego de cargos. Y el análisis de los argumentos, desde luego, que han expuesto los sujetos procesales. Recuerden que para estos efectos cobra relevancia lo expuesto por el disciplinado o por su apoderado, pues obviamente en defensa de todo lo que resulta necesario. Ahora bien, ¿qué también explica la norma? Cuando se archiva la investigación, es decir, no vamos al pliego de cargos, no hay cargos, sino que hay que archivar. Ha mencionado textualmente en ordenamiento jurídico, en ese momento procesal, desde luego, que esa decisión es definitiva y hace tránsito a cosa juzgada. ¿Por qué? Porque ya se ha estudiado, se ha escudriñado y se ha analizado de fondo la circunstancia que se investiga y se considera que hay mérito suficiente para no seguir, que hay razones suficientes para no continuar adelante, que hay consideraciones muy significativas para no irse al pliego, sino al archivo de la investigación. ¿Pero qué se destaca de ello? Lo mismo que se menciona por allá en ese momento incipiente también de la investigación. Que si se está en esta etapa, ya no en esa, sino en esta etapa, y no se ha todavía identificado ni individualizado a quien posiblemente ha cometido la conducta, debe archivarse. Recuerden que la etapa de indagación previa tiene esa finalidad y si no se logra, pues ahí culmina. Pero vuelve y resalta algo: hará tránsito a cosa juzgada, ¿sí? Es decir, en cuanto al aspecto meramente formal. Recuerden que ese tránsito a cosa juzgada formal implicará que desde el contexto de lo material el derecho sigue teniendo, y el Estado en este caso sigue teniendo, la posibilidad jurídica de investigar la situación. Solo ocurre en los aspectos meramente formales, repito, como ha pasado por allá en la indagación previa, en lo que antes se denominaba indagación preliminar. Esa es pues el momento en el cual se cierra la investigación y pasamos a la etapa de juzgamiento que explicaremos en otro video.